¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva sesión de Conociendo el Derecho Penal. La problemática de la violencia en la realización de delitos se ha convertido en una constante en la experiencia de los peruanos. Las estadísticas que ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas e Información de nuestro país muestran que más del 25% de los peruanos a nivel nacional ha sido víctima de un hecho delictivo, más del 80% se siente inseguro, incluso en sus propios domicilios, y todo como consecuencia de esa presencia activa y constante de delitos violentos contra la vida y contra el patrimonio, como el homicidio, el robo, la extorsión, los secuestros. En esta ocasión tenemos la grata visita de Marcial Paucar Chapa. Él es profesor de Derecho Penal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad San Martín de Porres. Además, ejerce como fiscal provincial titular en lo penal de Lima. A él le damos nuestra bienvenida, nuestro saludo, y le formulamos la inquietante pregunta: ¿en qué consisten los delitos violentos contra el patrimonio y contra la vida de las personas? ¿Qué los caracteriza? ¿Cuáles son las sanciones que nuestra legislación ha regulado para hacer frente a estos actos que, como hemos mencionado, cada día están más cercanos a la vivencia cotidiana de los peruanos? En efecto, nuestro ordenamiento jurídico penal ha ordenado sistemáticamente estos grupos de delitos por el bien jurídico protegido, siendo el de mayor valor la vida de las personas. En este primer grupo encontramos al delito de homicidio simple, que está en el artículo 106, y debajo de él se encuentran otros delitos de comisión cuyas modalidades son más graves. Tenemos el delito de parricidio en el artículo 107 y tenemos el homicidio calificado en el 108. Dentro de este tenemos, por ejemplo, el homicidio para facilitar u ocultar otro delito, y entre otras modalidades tenemos el homicidio por recompensa. Pero paralelamente también tenemos un artículo 108C y 108D, en los cuales se tipifican el delito de sicariato y la conspiración para el sicariato respectivamente, y una diferencia práctica que se puede dar acá es que en el primero, en cuanto al homicidio por recompensa, está más ligado a los pagos en valor, mientras que en el sicariato lo relacionamos comúnmente a la criminalidad organizada, toda vez que tiene modalidades bastante graves, modalidades donde comúnmente se matan a las personas, matan a las víctimas en lugares públicos, a espacios abiertos, utilizando el factor sorpresa. Comúnmente las víctimas son asesinadas frente a vecinos, compañeros de trabajo, transeúntes, y los medios comúnmente son violentos, es decir, en la mayoría de casos se utilizan armas de fuego. Por otro lado, tenemos los delitos contra el patrimonio, que dentro de los cuales tenemos principalmente aquellos que son cometidos mediante medios violentos y aquellos que son ejecutados a través de medios distintos a este. Dentro de estos delitos contra el patrimonio violentos tenemos, por ejemplo, el robo. Tenemos dentro del robo modalidades tan graves como el robo con muerte subsecuente. También tenemos la extorsión, y dentro de la extorsión la modalidad del secuestro extorsivo, donde se captura a la persona, se le tiene privada de su libertad, exigiendo a cambio el pago de una recompensa económica. Tenemos también dentro de estas modalidades violentas el delito de usurpación, que si bien es cierto no tiene la misma intensidad en las estadísticas, también es cierto que en la mayoría de los casos se utilizan medios violentos
contra las personas, sobre todo en las modalidades de tráfico de terrenos que han ido asolando en los últimos años a nuestro país. El sicariato, los robos, el marcaje y la extorsión son pues delitos violentos contra la vida y contra el patrimonio de las personas. Sus características esenciales han sido ya expuestas por nuestro grato invitado. Volveremos en unos minutos para seguir analizando los alcances de las sanciones que el legislador nacional establece como respuesta ante estas graves formas de delincuencia. Variedad de delitos violentos contra la vida y contra el patrimonio de las personas, y que son aquellos que vemos mayormente en las noticias de los diarios o también de los noticieros. Personas que van transitando por la calle, repentinamente se detiene un automóvil, bajan una o dos personas que las encañonan y les quitan el celular o su cartera, sus bienes que en ese momento poseen. Y también tenemos como noticia que hay casos cada vez más frecuentes de personas que, encontrándose en una actividad incluso social, son repentinamente atacados por otros que, portando igualmente armas, les ocasionan la muerte, como ha señalado Marcial, en presencia de varias personas. Es decir, ya no hay una actitud de escrúpulos mínimos en este tipo de actos. Estas conductas tan graves para la población, para su seguridad, ¿qué tipo de sanciones tienen en nuestra legislación? Correcto. En efecto, las sanciones dentro de estos delitos son bastante graves. Por ejemplo, en el caso del delito de robo, tenemos allí una pena privativa de libertad de 3 a 8 años, y esta se va a incrementar, por ejemplo, cuando se da un caso de robo a mano armada, robo en pluralidad de agentes, donde ya la pena va a ser de 12 a 20 años. Cuando se ocasionan lesiones leves, por ejemplo, la pena se va incrementando de 20 a 30. Y en este delito tenemos un tercer nivel de penas de cadena perpetua para 3 supuestos: cuando se integra una organización criminal, cuando se ocasiona la muerte de la víctima y esta ha sido prevista por el agente, y por último, cuando se ocasionan lesiones graves. Esto es importante toda vez que estas penas se aplican paralelamente a otros supuestos de gravedad mucho mayor, por ejemplo, la reincidencia y la habitualidad. La reincidencia, cuando se da en casos en que los agentes participan en la comisión de un nuevo delito doloso luego de haber sido sancionados con pena efectiva y estando en excarcelación, habiendo cumplido en todo o en parte una pena privativa de libertad, delinquen nuevamente en un periodo de 5 años. Eso es muy importante porque también, doctor Prado, se liga con la habitualidad, donde se incrementa 1/3 por encima del máximo legal la pena. Y finalmente un artículo 46A que recientemente ha sido modificado para incluir medios utilizados por los agentes, como los vehículos, fingiendo ser conductores, cobradores, pasajeros, y ocasionan, ejecutan y materializan estos delitos tan graves, doctor. Una pregunta parcial. ¿Importa el valor de lo que se le quita, se roba a la persona? Mayormente vemos que los asaltos, estas acciones repentinas que había mencionado, las personas que bajan del vehículo, encañonan y le quitan
la billetera, el celular, el valor de estos bienes, el celular, la cartera, económicamente, ¿es trascendente para la pena que has mencionado, que puede ser de 12 a 20 años? De ninguna manera. Hay una diferencia, en efecto, entre el delito de robo y el delito de hurto. En el delito de robo se utilizan medios de violencia y amenaza, mientras que en el hurto no. Pero en el caso del robo es irrelevante penalmente el valor total del monto de los bienes, ya sea un celular, ya sea joyas, ya sea una cartera, ya sea una billetera. Sin embargo, en el caso de hurto, donde no se utiliza ningún tipo de medio violento. Que es el caso amenaza. carterista, por ejemplo. Exactamente, por ejemplo. En esos casos donde se utiliza más bien como medio la destreza, la habilidad, sí importa el valor del bien y nuestro ordenamiento jurídico ha establecido un monto mínimo de una remuneración mínima vital que es de 930 soles. Ahora bien, también es importante establecer en qué casos estamos frente a medios violentos y de amenaza. Hoy en día las diferentes modalidades de amenaza van desde apuntar con un arma, a amenazar con cortar, acuchillar, desfigurar a una persona, está bien, hasta cumplir y ejecutar o materializar medios violentos. Efectivamente, se golpea en diferentes partes del cuerpo a la víctima, se la empuja para que caiga al suelo, se la cogotea, se la arrastra con un vehículo. Las modalidades de violencia que se van utilizando en estos delitos patrimoniales violentos cada vez es mucho más diversa y, como usted bien ha graficado, se materializan sin escrúpulos. Hace unos años, dentro de un delito de robo a mano armada frustrado en la vía expresa, por ejemplo, tuvimos la infructuosa y penosa noticia del fallecimiento de una menor de edad producto de una balacera, producto de un tiroteo. Entonces son delitos violentos donde no solamente corren en riesgo las víctimas que son sometidas a estos delitos y bajo estos agentes, sino que también todo el espacio abierto de transeúntes pueden ser víctimas potenciales de estos delitos, doctor. Ahora, en el sicariato que nos has explicado, se realiza cuando una persona a la cual se le ha ofrecido, se le ha pagado una ventaja económica, una recompensa por matar a otro, las penas son igualmente severas. ¿Qué pasa con aquel que busca al sicario, que contrata al sicario, que le da la orden de a quién tiene que matar? Correcto, en efecto. El sicariato hoy en día se encuentra bastante ligado a lo que corresponde nuestra ley de crimen organizado, la ley 30.077. En ese caso, esta ley que ha sido promulgada en el 2013 y puesta en vigencia el 2014, pues no solamente se aplica a integrantes de una organización criminal, sino para todos aquellos que han actuado por encargo de la organización o que se encuentran vinculados a la misma. En este caso concreto, muchas veces estas organizaciones o bandas criminales recurren, en efecto, a los servicios ilícitos, ilegales, delictivos de estos agentes a efectos de, a través de una recompensa económica en la mayoría de los casos, para matar a las víctimas o potenciales víctimas, toda vez que el espacio de ejecución de estos delitos es bastante diverso, sobre todo porque, como habíamos hecho mención, el factor sorpresa es primordial y principal. El artículo mencionaste 108D, ¿no? Incluso establece penas también importantes en su extensión para quienes ofrecen servicios, llamemos sicariales, esto es, para quienes intermedian con los sicarios a fin de proveer esta actividad tan grave, ¿no?, de matar a otro por un precio estipulado. Las penas igualmente son severas. Sí, en efecto, doctor Prado, nuestro ordenamiento jurídico penal
ha sancionado esta modalidad de la conspiración, donde existen intermediarios, es decir, agentes facilitadores que sin cometer el delito son intermediarios, facilitadores para la comisión de estos. Y no solamente está la conspiración para el sicariato. Por ejemplo, tenemos un delito de marcaje y reglaje donde también se sancionan con penas muy severas aquellos que brindan información desde su especial posición a efectos de que se materialicen robos, delitos de secuestro extorsivo, por ejemplo, y otros delitos patrimoniales violentos. Es decir, actualmente nuestro ordenamiento jurídico no solamente sanciona a los autores materiales, sino también a otros agentes partícipes de toda esta cadena delictiva, a efectos de que también recibir penas bastante severas. Las estadísticas nos muestran un panorama sumamente grave y preocupante. ¿Qué alternativas, más allá de las penas que, como se nos ha explicado, son tan severas que consideran incluso a la cadena perpetua? Sin embargo, los resultados de una estrategia basada solo en penas duras contra los delincuentes parece no tener ningún resultado de eficiencia y eficacia que se pueda exhibir por parte del Estado. Hay entonces que razonar otras medidas, más aún cuando vemos que el nivel de edad de quienes se vinculan con estos delitos es cada vez más bajo. Jóvenes y adolescentes son los autores materiales de secuestros, los autores materiales de robos, los autores materiales de prácticas de sicariato. Hay entonces que abordar otro tipo de políticas y otras medidas. Para darnos su opinión sobre todo ello, retornamos luego de unos mensajes con nuestro invitado, el doctor Marcial Paucar Chapa. Si las penas son severas, y nos has hablado reiteradamente de la cadena perpetua y el panorama que describía al inicio de este programa es tan grave como que 1 de cada 4 peruanos está casi expuesto a ser víctima del delito, y de estos delitos violentos debemos entender que las penas no están aportando una solución importante. Desde tu experiencia como fiscal, ¿qué es lo que consideras debe de ser una nueva estrategia para poder de algún modo controlar esta presencia de los delitos violentos contra la vida y contra el patrimonio en nuestro país? Que ya incluso en los niños escuchamos las expresiones, se trata de un ajuste de cuentas, ¿no? O sea, como si el matar a una persona tuviese una especie de relación con un problema preexistente. Hay una deformación cultural que esta línea de comentarios viene incluso produciendo en nuestras niñez. Y hay que recordar que el sicariato, que se va a criminalizar a partir del año 2015, tuvo una presencia significativa en la práctica de usar menores de edad, de adolescentes como potenciales y como ejecutores de sicariato. ¿Qué podemos decir desde tu experiencia que es necesario que el Estado, que la sociedad realice para de alguna manera ir creando condiciones que permitan bajar esta grave cifra de robos, de extorsiones y, claro está, de sicariatos u homicidios violentos? Muchas gracias, doctor Prado, por la pregunta. En efecto, desde el Ministerio Público, desde hace muchos años, se han hecho denodados esfuerzos para que dentro de nuestras funciones se cumpla un rol también de articulación con los demás entes del Estado. Es importante también tomar en cuenta la experiencia durante todos estos años. Podemos ejemplificar
programas muy positivos que se han dado en el pasado. Nosotros recordaremos que hace unas décadas uno de los principales problemas que tenía nuestra Lima metropolitana era la del pandillaje pernicioso, es decir, jóvenes que a temprana edad comenzaban a formar pandillas donde utilizaban violencia para cometer delitos patrimoniales. En efecto, bajo programas donde los operadores de justicia, la policía, el Ministerio Público, Poder Judicial, ministerios, poco a poco hicieron de que estos jóvenes poco a poco puedan ir saliendo de estos espacios y círculos de delincuencia para que los jefes, las cabezas en ese entonces, puedan dar testimonio de vida y evitar que más jóvenes puedan ser insertados, captados dentro de estas células bastante incipientes de criminalidad. Hoy en día nos podemos dar cuenta que el incremento de penas no es suficiente y no es la única salida, toda vez de que, si podemos ver hoy en día, la delincuencia común va creciendo paulatinamente, se desarrolla como un embrión desde la fase de la juventud en menores de edad que son utilizados para la comisión de diferentes delitos graves, con penas bastante graves, y que poco a poco, a pesar de los diferentes filtros en la administración de justicia que se van dando, de pasar de menores infractores, muchas veces estos, llegando a la etapa adulta, se vuelven habituales, se vuelven reincidentes. Luego de esto, luego de haber cumplido sus penas en un establecimiento penitenciario, pasan a formar filas de lo que se conoce hoy como banda criminal. Y lo que finalmente tenemos son personas que tienen un total desprecio a el ordenamiento jurídico y un total desprecio a los bienes jurídicos más importantes que se tutelan. Lo importante en este momento es que el Estado pueda articular políticas nacionales conjuntas y articuladas a efectos de contrarrestar dos frentes muy importantes: la delincuencia común propiamente dicha, la que se da en el día a día, pero también es importante ir trabajando los cimientos que se reflejan en una juventud que muchas veces se encuentra en total incertidumbre respecto a qué van a hacer el día de mañana por falta de políticas sociales que deberían de ser implementadas poco a poco por parte del Estado. El derecho penal es un medio de control social de última ratio y no de prima ratio. Indudablemente, ¿no? El derecho penal ya es algo así como llorar sobre la leche derramada. Es trascendente entonces pensar que el Estado tiene que apuntar hacia ese segmento adolescente, juvenil de nuestra población, fortalecer las oportunidades de que pueda acceder a un desarrollo, a una expectativa de futuro positivo, que evite la deserción escolar, que evite el trabajo precoz y explotado mayormente de nuestros niños y jóvenes, y que se desarrollen, como ha señalado, estrategias integrales. Creo que las instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial, pero sobre todo el sector educación, deben de ser fortalecidos en esa misión, y no hay, entiendo por lo que nos has mencionado, de momento una claridad en estos temas. Indudablemente hay muchos aspectos que quedan por tratar en esta grave situación de criminalidad violenta, patrimonial o contra la vida de las personas. De todas maneras, ha sido muy ilustrativo conocer tu experiencia, tu visión y sobre todo la explicación gráfica que nos has hecho de estos delitos. Muchas gracias por esta grata visita. Estimados amigos, con ello concluimos nuestro programa de hoy. Los invitamos a una próxima sesión de Conociendo el Derecho Penal, siempre aquí en Justicia TV,
el canal de los jueces del Perú.